Padre amado, estamos felices de estar aquí. No tenemos prisa porque seguimos siendo tal como tú nos creaste y estando donde es imposible que nos pudiéramos salir. Ayúdanos a reconocer esa verdad. Te entregamos esta sesión, te entregamos nuestra mente. Estamos felices de estar aquí. Gracias. Bueno, pues continuamos con el capítulo 26, la transición. La última parte que leímos fue el pequeño obstáculo que terminaba diciendo, mira a tu hermano dulcemente y contempla el mundo donde la percepción de tu odio ha sido transformada en un mundo de amor. Y comenzamos con el amigo que Dios te dio. Aparte tiene bastante resistencia. Esta parte tiene bastante resistencia porque de verdad que tenemos mucha fe y nos da mucha rabia que nos diga que nada de este mundo nos va a dar satisfacción. Uno se pone, y yo la primera. Bueno, yo no empecé a estudiar un curso de milagros pensando que me iba a dar lo que yo quisiera. Me llegó y me dio mucha curiosidad. Pero realmente no tenía muchas expectativas con respecto a eso. Pero sí conozco mucha gente que dice, nada, un curso de milagros, tenemos en nuestra mente la idea de que los milagros es que se nos concedan todas las cosas que nosotros creemos que nos convienen, ¿no? Y creemos que todo lo que nos daría felicidad es lo que nos conviene. Y queremos atraer a Dios a nuestro sueño para que nos los dé. Y pensamos que eso es un milagro. Y entonces nos ponemos un curso de milagros y uno dice, ahora sí voy a tener todo lo que quiero. Eso no está mal, ¿eh? No está mal. De hecho, en varias partes del curso, incluso aquí en el capítulo 26, en la próxima sesión de las leyes de la curación, hay varias lecciones donde también nos dice que la voluntad de Dios es que seamos felices. La voluntad de Dios es que a su hijo no le haga falta nada y que es imposible, es completamente imposible saltarse la voluntad de Dios. Esa sigue estando vigente, aunque el hijo crea que está durmiendo. O sea, en el sueño también dice, o sea, esa realidad, esa ley de Dios de tu creación se va a reflejar aquí. No te puede faltar nada. Pero como aquí sí se puede invertir las leyes de Dios, entonces aquel que lo tiene todo percibe que algo le falta. Y percibo que algo me falta y voy detrás de ello. Y entonces dice que en realidad cuando pienso que hay algo en este mundo que me va a completar y es lo que me va a dar la felicidad, me pongo a depender de algo externo, me pongo en la dependencia, me pongo en la adicción, me pongo en el miedo, me pongo en la expectativa y por supuesto estoy en el pasado, porque evalúo que eso que yo quiero, que sería bueno para mí, es porque de pronto vi a alguien que lo tenía en el pasado, obviamente, y aprendí que eso es lo que daba la felicidad. O de pronto en algún punto de mi vida sentí satisfacción con algo y en mi mente tuvo la creencia, aquí está la felicidad. Si tengo esto o esta persona o esta experiencia es lo que da felicidad en este mundo. Y entonces todo eso nos va a fallar, porque justo eso que queremos es lo que nos va a generar angustia, es lo que nos va a dar sufrimiento. Y entonces por eso nos empieza a decir aquí, capítulo 26, la transición, el amigo que Dios te dio. Cualquier cosa en este mundo
Vamos a leerlo completo, como son 3 párrafitos, pero que se entienda bien porque es la transición justo al resumen que viene del curso de milagros, que es muy potente. Y dice, el amigo que Dios te dio. Cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa, o por lo que vale la pena luchar, te puede hacer daño y lo hará. No porque tenga el poder de hacerlo, sino únicamente porque al negar que no es más que una ilusión, le otorgas realidad. Y así es real para ti, y no algo que no es nada. Y al haberse percibido como real, se le abrieron las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Toda creencia en el pecado, en el poder del ataque, en herir y hacer daño, en el sacrificio y en la muerte ha llegado a ti de esa manera. Nadie puede otorgarle realidad solo a una ilusión y escaparse del resto. Pues ¿quién podría elegir quedarse solo con aquellas ilusiones que prefiere y al mismo tiempo encontrar la seguridad que solo la verdad puede conferir? ¿Quién podría creer que todas las ilusiones son iguales y al mismo tiempo sostener que una de ellas es mejor que las demás? Uy, miren esto, no, esto es una bofetada al ego total y sobre todo al ego espiritual. Vamos a entender algo. Primer principio de los milagros. No hay grado de dificultad en los milagros. Y nos dice, no hay grado de dificultad en los milagros porque todos son ilusiones. El Espíritu Santo ve a todas las ilusiones como iguales. Y acuérdense que el ego es el que evalúa. Entonces, por eso nos dice, cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa o por lo que vale la pena luchar, te puede hacer daño y lo hará. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que nosotros catalogamos como una ilusión buena o valiosa, o sea, que es importante luchar por ella, en realidad nos va a hacer daño y lo hará porque todos los planes del ego para que seamos felices van a fallar, están hechos para fallar. ¿Por qué? Porque si me pongo a luchar por algo de este mundo, me estoy atacando a mí mismo. Estoy diciendo, mi felicidad no está en lo que ya a mí Dios me dio, está en algo exterior. Y entonces, en realidad, si creo que hay algo exterior que a mí me va a dar la felicidad, ya me puse en lo opuesto, ya me puse en el mundo dual. Si hay algo que me va a dar la felicidad, hay algo que me la va a quitar. Si algo bueno, esto es algo malo. Y entonces, curiosamente, dices lo mismo, porque esto crees que te hace daño y le tienes miedo, pero a la hora de la verdad, cuando deseas esto, estás en el miedo también, porque o sea, te has creído incompleto. Por lo tanto, aquel deseo te va a dañar. No porque tenga el poder de hacerlo, sino únicamente porque al negar que no es más que una ilusión, le otorgas realidad. Acuérdense que el objetivo es que nos demos cuenta, que tengamos suficientes milagros para el milagro más grande, que es el darnos cuenta que seguimos en la mente de Dios y que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Pero cuando le doy realidad a una ilusión de que me va a completar, me va a dar la felicidad, le estoy dando la realidad a la ilusión de que me separé. Le estoy dando realidad total. Entonces, así es real para ti y no algo que no es nada. Y al haberse percibido como real, se le abrieron las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Me percibí como separado, me percibí como que realmente me separé. Entonces abrí la puerta a las ilusiones enfermizas. ¿Por qué? Porque los pensamientos se multiplican a sí mismos. Acuérdense que lo único que nosotros somos es abundancia. Entonces los pensamientos se multiplican, me creo separado y ese pensamiento fabrica un sistema de pensamiento de separación de más creencias que apoyen a esta. Entonces, por eso es que abre el mundo a las ilusiones enfermizas. Unas me gustan y otras no me gustan. Las que yo considero malas les tengo miedo, pero las que considero buenas también tengo miedo de no tenerlas. Y me comparo con el que me parece que las tiene. Y así nos damos cuenta que una ilusión es una ilusión. Entonces dice, al haberse percibido como real, se abrieron las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Toda creencia en el pecado, en el poder del ataque, en herir y hacer daño, en el sacrificio y en la muerte, ha llegado a ti de esa manera.
Creo que me separé y por supuesto ahí vinieron todas las demás. La creencia en el pecado, en que me separé, en el que estoy separado de los demás, en el que por supuesto me voy a sentir culpable y merezco castigo, en el poder del ataque, cuando yo digo esto es lo que yo más deseo, me estoy atacando a mí mismo, porque estoy poniendo cada vez más lejos el poder recordar la verdadera felicidad. Me conformo con la pequeñez. Por eso dice, no te conformes con un poquito del todo. Vete al reino de Dios y se te dará por añadidura. De hecho, si nos vamos al canto de la oración, nos habla de algo así también. Nos dice, es imposible, no nos saltemos la escalera, ¿no? La escalera de la oración. Al principio pedimos cosas de este mundo, solamente para que nos demos cuenta que nos van a fallar, no nos van a dar la completud y la felicidad que queremos. Y entonces vamos, y llega un momento a la oración más alta, que es el canto de la oración en la que padre e hijo se entonan un eco en el que se cantan a sí mismo la gratitud por ser quien eres. Entonces la más alta oración es simplemente la gratitud. ¿Por qué? Porque sí, ya estoy completo. Lo único que deseo es la paz de Dios, la tengo. Y entonces, ¿qué pasa? Como este mundo está hecho para proyectar el ataque de que a mí hay algo que me da más satisfacción que Dios, entonces me va a poner a depender. Pero si yo me doy cuenta que estoy en el plano de la mayor satisfacción, que es un regalo por haber dicho, no, esto me gusta, pero lo que yo deseo es la paz de Dios. Entonces ahí la tengo y ya no proyecto más carencia. A ver. Sonia, ¿cómo puedo contestar cuando me preguntan qué es el ego espiritualizado? Bueno, vamos a terminar con esta idea y respondo esto. Entonces, darnos cuenta de eso. Entonces, me estoy atacando y en ese ataque a mí mismo me pongo a depender de algo del mundo para que yo sea feliz. Quiero utilizar a la espiritualidad para eso, quiero utilizar a Dios para eso y entonces cuando no me lo da o parece que no me lo da, ¿por qué? Porque yo estoy decidiendo qué es lo que a mí me hace feliz. Hay un guión que me va a llevar a la perfecta felicidad. Yo estoy decidiendo y dependiendo de qué es lo que a mí me va a dar felicidad y me va a fallar. Y entonces cuando no se me concede lo que yo digo, Dios no me escucha. Y no funciona de esa forma. Ya lo hablábamos el otro día, ¿no? Es estar en el mundo sin ser de él. Y entender, mira, si se me vienen unas ideas, serán parte del plan, pero no dependo de nada. No dependo ni siquiera, o sea, no tener la expectativa de que eso se logre de tal manera, porque si no sufro. Entonces, en herir y hacer daño, en el sacrificio y en la muerte ha llegado a ti de esa manera. Nadie puede otorgarle realidad, solo a una ilusión y escaparse del resto. Pues, ¿quién podría elegir quedarse solo con aquellas ilusiones que prefiere y al mismo tiempo encontrar la seguridad que solo la verdad puede conferir? Entonces, fíjense que cuando nosotros creímos que nos separamos de Dios, uno de los primeros efectos es que nos sentimos inseguros. Me siento como inseguro, ¿no? Aquí, esas cosas que nos gustan es las que pensamos que nos da seguridad. Nos da seguridad nuestra pareja, nos da seguridad nuestra casa, nos da seguridad nuestro auto, nos da seguridad nuestro trabajo, nos da seguridad nuestra salud física. Ahí es donde nosotros sentimos seguridad. Y entonces fíjense cómo dice, ¿quién podría elegir quedarse solo con aquellas ilusiones que prefiere y al mismo tiempo encontrar la seguridad que solo la verdad puede conferir? De hecho, dice, si mientras nosotros nos creamos un cuerpo, nos vamos a sentir inseguros porque queremos pensar que el cuerpo no se estropea, el cuerpo se puede estropear y lo sabemos. De hecho, hay una pregunta bien interesante que dice que cuando esta parte así metafísica, que creemos que nos separamos y se fabrica el cuerpo, aunque no tenga, o sea, es como la idea de cuerpo, ¿no? El cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual que es la primera como separación, bueno, la segunda. Después es que eso se vuelve 3D. Y, y entonces, ese cuerpo que se cree individual dice que como este es el sueño del olvido, que el tomador de decisiones le pregunta al ego, pero si yo, o sea, mi seguridad estaba en Dios y ahora siendo un cuerpo, ¿qué es lo que me da seguridad a mí? Y entonces el ego, como dice, mira,
Te convencí de que eras un cuerpo individualizado y separado. De pronto hubo una pregunta que, o sea, dice que todo eso ocurrió en ese instante, ¿no? Hubo una pregunta que el tomador de decisiones se hizo y entonces, ¿qué es lo que a mí me da seguridad? Y entonces el ego pensó rápido, no le puedo decir que el cuerpo, porque él sabe que el cuerpo no le da seguridad. El cuerpo es demasiado endeble para que le dé seguridad. Es demasiado, y si se solidifica, es demasiado denso para que le dé seguridad. Entonces el ego utilizó una estrategia, borró esa pregunta de la memoria. Y de una vez dijo, tengo que entretenerlo con todo lo exterior, que busque todo lo exterior, lo que sea, pero que no se vaya a la mente a preguntarse cuál es su verdadera seguridad. Entonces, por eso fíjense, ¿quién podría elegir quedarse solo con aquellas ilusiones que prefiere y al mismo tiempo encontrar la seguridad que solo la verdad puede conferir? ¿Quién podría creer que todas las ilusiones son iguales y al mismo tiempo sostener que una de ellas es mejor que las demás? Acuérdense que hay una de las leyes del caos del ego, las leyes del caos del ego, hay una ley del ego que es la primera, que hay jerarquías y grados en las ilusiones. El ego, acuérdense que es un sistema de pensamiento de división y toda su percepción es de división, es de grados, es de, de importancia y por eso es que el primer principio de los milagros es no hay grado de dificultad en los milagros, porque la primera ley del caos del ego es que hay jerarquías de ilusiones. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea? El camino de regreso a casa viene a ser que permitamos que la percepción se nos muestre como que todas las ilusiones son iguales. No hay unas mejores, no hay unas peores, todas son ilusiones iguales, porque mientras que nosotros nos permitamos ver como que todas las ilusiones son iguales, permitimos que los milagros actúen en todas, porque no hay grado de dificultad en los milagros, porque todas las ilusiones son iguales. Pero acordémonos que como este mundo se fabricó para nosotros tener razón, entonces el ego nos convence de que hay grado de ilusiones. Hay unas que nos convienen, otras que no nos convienen, otras que son muy valiosas, otras que son malas, otras que son muy difíciles, otras que son imposibles de sanar. Y aquí nos dice, no, permite la primera parte de la corrección es darte cuenta, aceptar que todas las ilusiones son iguales y todas te van a hacer sufrir. ¿Quién podría creer que todas las ilusiones son iguales y al mismo tiempo sostener que una de ellas es mejor que las demás? No vivas tu mísera vida. O sea, fíjense algo. No nos pide que no haya una que nos guste más. A mí, por ejemplo, entre las ilusiones me gusta más el chocolate negro que el chocolate blanco. O sea, eso no es un gran problema. O sea, hay unas que me gustan más que otras. A mí me ponen el chocolate blanco y a mí no me dan ganas de comer, pero me ponen el chocolate negro, me encanta. Pero el punto es que el ego lo quiere llevar, o sea, en ese aspecto, eso, mientras no sea un problema, ok, el problema es que si mi felicidad depende de comerme el chocolate negro, ya me pongo en un problema. Ay, esto es mucho más valioso. No, no puedo poner mi felicidad ahí. No puedo poner mi felicidad en ilusiones. Me las como y me las disfruto, pero no soy, o sea, me disfruto este mundo sin ser de él y sin depender a ninguna. Lo del chocolate es muy fácil de decir, no se depende del chocolate, pero hay cosas a las que sí estamos muy apegados y esas nos hacen sufrir. Estamos en pareja y estamos apegados. Y estamos con los amigos. El domingo me recuerdo una chica que me dice, estoy muy triste, estoy pasado todo el día llorando. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no sé quién. Yo los he invitado a mi casa varias veces a comer y se fueron a comer pulpo no sé qué y no me dijeron nada. Pero lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, lloraba, lloraba. Claro. Entonces son las dependencias de las amistades y las dependencias de todo. Nos ponemos a pensar que nuestra seguridad, nuestra valía depende de que los demás actúen como nosotros pensamos que tenían que actuar. Y entonces empiezo a dar como que yo soy un gran amigo, pero en el fondo lo que quiero es que me den lo mismo que yo estoy dando. Y entonces ya ahí me pongo en el miedo, ya me pongo ahí en la tristeza. No vivas tu mísera vida en soledad, con una ilusión como tu único amigo.
Miren, no vivas tu mísera vida en soledad con una ilusión como tu único amigo. Esa no es una amistad digna del Hijo de Dios, ni una que pueda satisfacerle. Dios le ha dado, por lo tanto, un amigo mejor, que lo pone en mayúscula. Uno en quien reside todo el poder de la tierra y del cielo. Esa ilusión que tú consideras tu amigo te oculta la gracia y majestad de aquel e impide que le des la bienvenida con los brazos abiertos a su amistad y a su perdón. Aparte de él, no tienes amigos. No busques otro amigo para que ocupe su lugar. No hay ningún otro. Lo que Dios dispuso no tiene sustituto, pues qué ilusión podría reemplazar a la verdad. Esto es bastante profundo, porque fíjense que al que se refiere a nuestro amigo son perfectamente nuestras ilusiones preferidas, pero al mismo tiempo es nuestro amigo aquello que odiamos. Esto lo vamos a entender más en la siguiente parte. ¿Cómo me vas a decir que es amigo a lo que yo odio? Sí. ¿Por qué? Porque aquello lo que yo odio, aquello que yo pienso que me ha hecho daño, es la proyección de la culpa a mí mismo. Y para el ego es muy importante sentirse inocente pero víctima. Entonces, parece que uno piensa que uno solamente se apega a lo que a uno le gusta y a lo que ama. Mentira, uno se apega a sus odios. Por eso nos obsesionamos con que esta persona me ha hecho daño, me obsesiono con que esta persona me engañó, me obsesiono con que esta persona me robó. Es como un amigo, desde el ego es un amigo. Es a donde yo le pongo mi atención, donde yo le pongo mi poder, porque yo soy inocente. Mientras yo repita más mi canto fúnebre, es que me hizo, es que no sé qué, si no fuera por esa persona, no te está diciendo que no lo repitas. Lo que te está diciendo es que permite que haya la corrección y que lo veas de otra manera. Entonces, eso es lo que está haciendo mi amigo. Mi amigo, aquello en lo que yo pienso que me da felicidad o me da inocencia. Esa es la razón por la que nos gusta tanto criticar. Esa es la razón por la que nos gusta tanto sentirnos tratados injustamente. Hay como una pequeña satisfacción, porque el ego necesita buscar sus chivos expiatorios para sentirse inocente y bueno. Pero si yo soy inocente, soy un víctima. Entonces, no vivas tu mísera vida en soledad, con una ilusión como tu único amigo. Esa no es una amistad digna del Hijo de Dios, ni una que pueda satisfacerle. O sea, lo que pensamos que nos satisface, como les digo, pueden ser esos dos opuestos. Dice, eso no es nada. Dios le ha dado, por lo tanto, un amigo mejor, uno en quien reside todo el poder de la tierra y del cielo. Esa ilusión que tú consideras tu amigo te oculta la gracia y majestad de aquel. Esa ilusión de qué es lo que a mí me va a dar felicidad. Entonces pongo mi fe, mi gracia y mi felicidad allí. Es, y lo que me está es dando una pequeñez de alegría, me está dando una ilusión de paz, una ilusión de felicidad, pero no es la verdadera ilusión y la verdadera felicidad. Es mentira, está siendo un sustituto del amor de Dios. Necesito amor y lo busco en algo de este mundo y entonces me estoy perdiendo del verdadero amor. Esa ilusión que tú consideras tu amigo te oculta la gracia y majestad de aquel e impide que le des la bienvenida con los brazos abiertos a su amistad y a su perdón. Aparte de él, no tienes amigos. No busques otro amigo para que ocupe su lugar. No hay ningún otro. Lo que Dios dispuso no tiene sustituto, pues qué ilusión podría reemplazar a la verdad. El que mora con sombras está ciertamente solo, mas la soledad no es la voluntad de Dios. ¿Permitirías que una sombra usurpara el trono que Dios dispuso fuese para tu amigo? Si te dieras cuenta de que si este trono está vacío, el tuyo estaría vacío y desocupado también. Esto nos pone en un espacio en nuestra mente. Ese trono es como un espacio en nuestra mente donde está el recuerdo de Dios y lo sustituimos por lo que
por algo de este mundo. No hagas de una ilusión tu amigo, pues si lo haces, ocupará el lugar de aquel que Dios te dio para que fuera tu amigo. Y él es el único amigo que en realidad te trae regalos que no son de este mundo. Y solo aquel a quien se le confiaron puede asegurarse de que los recibas. Y los depositará ante tu trono cuando hagas sitio para él en el suyo. Ok, esto es muy potente. Primero, cuando nosotros lo leemos, me acuerdo que yo pasé muchos años leyendo esto y decía, claro, se refiere al Espíritu Santo que está en mi mente. ¿Vale? Sí, pero después, más profundamente, en realidad, ¿dónde está mi amigo? Está en mi mente y en la mente de mi hermano. Pero para que yo reconozca que tengo a ese amigo en mi mente, tengo que decidir verlo a mi hermano. Mi hermano me está trayendo los dones que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que no permite que yo reconozca el Espíritu Santo en mí? Los juicios que yo tengo con respecto a mi hermano. Me está haciendo la nube que me está tapando los dones. Los dones que yo quiero están en mi hermano. Pero yo los tengo que ver en mi hermano para reconocerlos en mí. Por eso es dar y recibir siempre es lo mismo. Doy lo que quiero recibir. Miren, fíjense cómo lo explica aquí. No hagas de una ilusión tu amigo, pues si lo haces, ocupará el lugar de aquel que Dios te dio para que fuera tu amigo. Y él es el único amigo que en realidad te trae regalos que no son de este mundo. Y solo aquel a quien se le confiaron puede asegurarse de que los reciba. Dice que Dios sabe, o sea, nosotros somos el tesoro de Dios. Aunque estemos en el sueño, seguimos teniendo todos los dones de Dios, pero se deben recibir y la manera de recibirlos es soltar los juicios con respecto a mí y con respecto a mi hermano. Entonces ahí estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque sin duda tiene que morir alguien. Tiene que morir el personaje que creíamos que éramos. Ese personaje que se sentía tratado injustamente, que se sentía débil, que se sentía vulnerable, que se sentía víctima, que los demás lo podían atacar. Eso tiene que morir. Cuando, pero no puede morir mientras yo diga, este me atacó. Es un dar y recibir. Al mismo tiempo, es al mismo tiempo. ¿Cómo puedo liberarme yo solo? O sea, yo no me puedo, quiero que entendamos esto, yo no me puedo aceptar la grandeza de Dios en mí, mientras al mismo tiempo yo es que yo soy víctima, ay, me quitó la alegría. No, no, es imposible. Alguien me va a quitar la alegría si los dones de Dios los sigo teniendo? Nadie tiene ese poder. Por lo tanto, no es mi enemigo porque no me podía quitar lo mío, no me lo podía quitar. ¿Por qué? Porque además es igual a mí, que dice disparate, sí, que puede intentar lanzarme un plato, sí, pero está reaccionando desde su miedo. Pero ahí están los mismos dones que yo, igual que yo reacciono, reacciona, entonces somos iguales. Y entonces eso que está igual son puras ilusiones. Somos iguales, las ilusiones son igual, da igual que me diga tú eres estúpida que me tire un plato. Es el mismo error de creerse separado. El ego es el que dice, no, es más grave una cosa que otra. A ver, a nivel de la forma, sí, porque como estamos en un mundo en que hay grados, incluso las leyes están los castigos de acuerdo a esos grados. Pero tenemos que vivir en el mundo sin ser de él, como decía Jesús, ¿no? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y por lo menos aquí, ya que sabemos cómo es la cosa y cómo son las leyes, saber que funciona de esa manera y no enredarnos demasiado. Tampoco tener miedo, porque desde el amor lo que vamos es a actuar de la manera más adecuada. Entonces, entender eso. Necesito los dones de Dios, necesito reconocer los dones de Dios. Entonces, hago mi espacio para que aquí, mi amigo, como dice aquí en el segundo párrafo, y impide que le des la bienvenida con los brazos abiertos a su amistad y a su perdón. Quiero el perdón de Dios, no el perdón del ego, que el perdón del ego es desde la comparación y desde el egocentrismo. Quiero el perdón de Dios, que es una percepción nueva de todo. Y entonces así me doy cuenta de los regalos que me trae mi hermano, que es lo único que yo deseo en el mundo. Ese es el punto. Bueno, esto básicamente es eso, el amor, el amigo que Dios te dio. Nos amigamos aquí con cualquier cosa menos con Dios. Vamos a cerrar aquí. Voy a